Avanzamos con más temas de interés en esta mañana, amigos y amigas, y contarles que en este momento nos acompaña Vivian Hidrobo, coordinadora de la Alianza por los Derechos Humanos del Ecuador. Así que la saludamos de inmediato. Buenos días a todas las personas que nos escuchan. Acompañarnos, buenos días a usted. Y en este caso conversar un poco, ustedes han dado a conocer que 6 defensores de la naturaleza de la provincia de Bolívar fueron sentenciados a 3 años de prisión debido a una denuncia de la empresa minera Curimining, empresa a la cual se ha acusado de crear y mantener conflictos en las comunidades de la zona en donde se ubica su proyecto. Para que nuestra audiencia, por favor, tenga un poco de contexto de qué se les acusa en este caso, de qué acusa la empresa a los activistas. Bueno, a las personas activistas y defensores del agua, de la naturaleza, de la soberanía alimentaria, de la vida, se les ha sentenciado en primera instancia en junio de este año por asociación ilícita. Sí, señor Hidrobo, en este caso que nos explique un poco más también de cómo ha venido siendo todo este proceso en donde a ellos han sido acusados y sentenciados para que las personas conozcan. Bueno, es que como ustedes conocen y toda la ciudadanía sabe, el Estado ecuatoriano, en alianza con las empresas mineras, incursiona en los territorios de una forma inconsulta, de una forma agresiva, ¿no? Se instala en las comunidades con proyectos mineros que no son consultados y que no son debidamente informados a las comunidades. Estos proyectos mineros que son, digamos, como está difundido por el propio Estado ecuatoriano, son proyectos grandes, ¿no? Proyectos de gran escala. Pero durante todo el proceso se les califica como de pequeña minería, entonces evaden, ¿no es cierto?, el cumplimiento de la Constitución que nos rige ya más de 14 años, ¿no es cierto?, 16 años ya. Entonces, lo que pasa es que nuestra Constitución garantiza a todas las personas el derecho a resistencia sobre acciones que vayan en contra de los derechos humanos, de los derechos colectivos y de los derechos de la naturaleza. Y esas personas durante todo este tiempo han estado, digamos, haciendo marchas, haciendo, digamos, acciones justamente para protestar contra este ingreso inconsulto, agresivo, que incumple todos los artículos de la Constitución de Protección a la Naturaleza y a las comunidades. Evidentemente, en estos casos hay conflictos socioambientales y ahora se pretende acusar a estos 6 defensores de la naturaleza, agricultores, comerciantes, inclusive docentes, ¿no es cierto?, de un delito de asociación ilícita. Eso es lo que ha pasado en este tiempo, eso es lo que pasa en los territorios y eso es la gravísima situación que están enfrentando estas personas defensoras. Y más aún, tomando en cuenta que en nuestro país la situación de los centros de privación de libertad es una situación absolutamente grave. Estamos en una crisis grave de derechos humanos en los centros de privación de libertad. Por una parte, por el control que tiene el crimen organizado en los centros de privación de libertad, y eso pudimos ver recientemente, el 17 de noviembre, en una última masacre, cuando inclusive los centros de privación de libertad están militarizados, pero también con la presencia de militares en los centros de privación de libertad, lo que ha significado graves denuncias de violaciones de derechos humanos, de tortura, de trato cruel, inhumano y degradante, entre otras cosas, de falta de alimentación, entonces de falta de cumplimiento de kits de aseos, de falta de cumplimiento de la vida digna. Entonces, una acusación y una sentencia en primera instancia condenatoria a 6 defensores de la naturaleza y del agua significa también una sentencia que puede ser una sentencia de muerte y que seguramente amenaza gravemente su vida, su integridad y otros derechos constitucionales. Y usted ha mencionado en este caso que, bueno, los defensores se pronunciaban frente a un ingreso inconsulto y agresivo por parte de esta empresa, de la empresa Curimining, en este caso también protegiendo los derechos de la comunidad. Consultar un poco también para que las personas que están pendientes de esta entrevista conozcan qué daños ha causado la empresa Curimining en este punto del país, en esta zona de la provincia de Bolívar.
Bueno, esta empresa, en general, toda la historia de esta concesión, lo que ha significado es justamente este ingreso, ¿no? Actividades de exploración y de exploración avanzada en este lugar. No se ha consultado el proyecto. La amenaza a las fuentes de agua es inmensa, ¿no es cierto? Se pretende hacer este proyecto en un lugar de recarga, de recarga hídrica en el domo, ¿no es cierto?, de donde se alimenta de agua, no solamente el Cantón de las Naves, sino también otra provincia, por ejemplo, los ríos. Entonces, lo que significa para la gente, ¿no es cierto?, la presencia de esta minera y sus actividades de exploración avanzada ya durante varios años, significa justamente este incumplimiento de las normas básicas de derechos, ¿no? Se puede ver, por ejemplo, en el estudio de impacto ambiental, que son miles y miles de hojas, la situación que enfrenta la población, ¿no? ¿Qué tipo de contaminación hay en algunos lugares? Y aquí también conocer un poco de este proceso que usted nos ha mencionado en contra de estos defensores. ¿Han identificado irregularidades en el proceso? Porque también teníamos entendido que una audiencia de apelación estaba prevista para este miércoles 4 de diciembre, pero se ha cancelado. Sí, aquí lo que se está penalizando, y yo les invito a ver y revisar la sentencia en el proceso penal, porque es de acceso público, se está criminalizando justamente las acciones de resistencia. La fiscalía dice, posiblemente estén haciendo actos ilícitos, no tienen pruebas, y todos los delitos, comillas, que se les acusa, son delitos que no han sido, digamos, probados en la justicia constitucional, en la justicia penal. Entonces, imagínese usted, dicen, estos defensores han estado haciendo acciones de resistencia y han estado ejerciendo su derecho de asociación y después pretenden incluir en todas estas, digamos, todas lo que sucede en un conflicto socioambiental de resistencia, pretenden atribuir la responsabilidad a los defensores de derechos y dicen, no, ustedes no se están aliando para defender la naturaleza, sino para cometer delitos, y esos delitos, lo grave es que esos delitos no han sido aprobados. Yo os invito a la gente a recordar, la gente que va a las marchas, que va a las protestas, saben lo que pasa en las protestas, saben cuál es cómo se comporta, inclusive en Quito. Imagínense cómo se comporta en los territorios rurales, imagínense cómo se comporta en territorios campesinos. Y de todos esos hechos, de los cuales es responsable el Estado, porque ahí van con fuerza pública, porque ahí van como guardias privados de las empresas, de todos esos hechos acusar y han sentenciado ya a 6 defensores del agua. Ellos mismos dicen en la sentencia, ustedes dicen que están haciendo, digamos, defensa de la naturaleza. Y lo que tienen es menciones a las pancartas, a las asambleas, a las marchas, y por todo eso se les está acusando como si fuesen delincuentes. Entonces, aquí lo grave, lo gravísimo de este caso es que se pone en grave riesgo el derecho a la resistencia, el derecho a la asociación, el derecho a la resistencia pacífica también, el derecho a organizarse para defender la naturaleza frente a un Estado que no controla, frente a un Estado que es aliado de las empresas, frente a un Estado que aupado de acuerdo con toda esta maraña de, de, de formas, digamos, para evadir el cumplimiento de normas infraconstitucionales, sus obligaciones de precaución y prevención de los derechos de la naturaleza y sus obligaciones respecto a las comunidades. Entonces, aquí lo gravísimo, lo grave es que está en riesgo el derecho a la resistencia, es que está en riesgo el derecho a la protesta y es que se les está acusando en una situación de grave crisis del sistema penitenciario a 6 personas defensoras del agua, de la naturaleza, de la vida, de la soberanía alimentaria, de un delito que ellos evidentemente no han cometido. Si ellos se han organizado, ha sido que se han organizado justamente para defender la naturaleza, para defender el agua, y eso está garantizado por la Constitución, está garantizado por los instrumentos internacionales de derechos humanos, y es un derecho que permite, ¿no es cierto?, el avance de otros derechos. Defender derechos es un derecho fundamental y ahora está siendo gravemente amenazado en la provincia de Bolívar.
Y ahora también conocer un poco, mientras, por ejemplo, se espera una nueva fecha para esta audiencia de apelación, en este caso, ¿qué está pasando con los defensores? ¿En qué estado se encuentran? Y en caso, pues, de que la justicia ecuatoriana les condene a ellos con delitos que no han sido probados, como usted lo ha indicado, ¿piensan ir a instancias internacionales? Bueno, solo para decir que todos los ojos del mundo y de las organizaciones defensoras de derechos humanos nacionales e internacionales están en las naves, están en la provincia de Bolívar, están en la Corte Provincial de Guaranda, ¿no? Porque lo que pasa con estos defensores, como digo, no es un asunto solamente de estos defensores, es un asunto que compromete la defensa de derechos a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces, evidentemente, todos estos defensores tienen el apoyo, ¿no es cierto? Y los ojos de toda la comunidad internacional defensora de derechos humanos, de los organismos especializados de Naciones Unidas en tema de personas defensoras. Todos están pendientes de esta situación y evidentemente los defensores irán a todas las instancias a las que haya que ir para evitar justamente que les ocurra lo que ya pasó con Víctor Guayas, ¿no? El defensor de agua de Moyeturo, que fue asesinado en una de las grandes masacres carcelarias de la penitenciaría del litoral en el año 2022. En este caso también 2021, perdón. consultarle, usted ha mencionado y ha levantado una alerta frente a esta criminalización que se hace contra defensores, ha hablado también de que no se ve con buenos ojos esta resistencia pacífica y también cómo los activistas y defensores se levantan sobre todo también para defender la naturaleza. Una situación como esta también, ¿qué precedente marca como país y también qué se debe de repensar para dejar de criminalizar a los defensores? Porque como usted lo ha mencionado, no existe el derecho a la resistencia. Sí, pero lo que pasa en nuestro país es una sistemática violación de los derechos constitucionales. Es lo que ha pasado en nuestro país. Usted mire, en el año 2022 se presentaron más de 200 solicitudes de amnistías. ¿Por qué? Porque hay personas a las que se les acusa de delitos, se les investigan delitos que tienen que ver justamente con estas acciones de resistencia. Entonces, lo que significa con este reconocimiento, ¿no es cierto?, de las Naciones Unidas, de la Asamblea Nacional, de que hay personas que están siendo, digamos, perseguidas justamente por defender la naturaleza, por defender los territorios, es lo que sigue pasando, ¿no? No ha cambiado nada desde las amnistías del 2022. Las personas defensoras siguen siendo asediadas. Imagínense usted lo que significa para una persona campesina, para una persona docente, para una persona comerciante, que lo que quieren es defender el agua, defender la naturaleza, defender su forma de vida, que además alimenta todo el país, ¿no? Las naranjas maravillosas que comemos en las ciudades vienen muchas de ellas de las naves, ¿no? Esos árboles llenos de exuberancia, es lo que ellos nos dan y cuidan, los plátanos, el cacao, tanta cosa que aquí, de aquí, que de aquí nosotros lo que ellos están preservando, ¿no? Preservan para ellos, presentan para nosotros. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa en el país? Pasa que la constitución ecuatoriana es letra muerta y se obliga a las comunidades a pasar unos procesos tan difíciles, tan, muy, digamos, casi imposibles de ganar, que a veces solo se gana en la Corte Constitucional o inclusive están en instancias internacionales, porque aquí no hay respuesta. Pero de ahí nuestra constitución, que es pionera en los derechos de la naturaleza, pionera en los derechos de participación, resulta que no está cumplida. Entonces, mientras la Constitución dice una cosa, los reglamentos, las normas infraconstitucionales dicen una cosa distinta. Entonces, la gente está, digamos, agarrada de los derechos constitucionales y sometida a este desequilibrio inmenso de poder entre este Estado con estas empresas y con esta, digamos, inclusive con el sistema de justicia, ¿no? Que es en contra, que muchas veces da la espalda a las personas defensoras, pese a que tienen todos los argumentos y toda la razón. A veces la justicia solo se logra en la Corte Constitucional, como digo, casos emblemáticos,
Los Cedros, caso emblemático San Carlos Pananza, casos emblemáticos Sinangué, por ponerles un ejemplo, el Triángulo de Coambí, por ponerles un ejemplo. En otros lugares a veces se logra sentencia después de muchos años de lucha en corte provincial, por ejemplo, en Pacto, que se acaba de ganar ayer una sentencia, la gente de Pacto acaba de ganar una sentencia contra la minería, o en Yurimagua, o en otros procesos, ¿no? De segunda instancia en corte provincial. Pero es un camino tan difícil. ¿Sabe usted cuánto cuesta mantener esos proyectos para las comunidades? ¿Sabe que tienen que enfrentar a todas las estrategias de división social, a toda digamos, inyección de dinero para romper las comunidades? Entonces, aquí estamos frente a un incumplimiento tanto de la Constitución como de los instrumentos internacionales de derechos humanos de una forma sistemática. Entonces, ahí la gente que está defendiendo el agua, la vida, que usted y yo comamos alimentos, ¿no es cierto?, libres de contaminación, es la gente que está ahora siendo criminalizada. Perfecto, amigos y amigas que están pendientes de esta entrevista. Hemos estado en diálogo con Vivian Hidrobo, coordinadora de la Alianza por los Derechos Humanos, conociendo un poco acerca de esta situación en donde 6 defensores de la naturaleza de la provincia de Bolívar han sido sentenciados a 3 años de prisión debido a una denuncia de la empresa minera Curi Mining. La señora Hidrobo nos estaba poniendo en este caso un poco en contexto acerca de esta difícil situación que están viviendo los defensores y en general también quienes defienden la naturaleza que están siendo criminalizados. Muchísimas gracias por acompañarnos. Valoramos su tiempo para los medios comunitarios de Corapa y vamos a estar pendientes de este caso. Muchas gracias. Mucha fuerza a las naves. Gracias, que tengan un excelente resto del día. Amigos y amigas, nos vamos a una pausa. Sigan en sintonía de la red informativa de Corape.